Conduje el auto nuevo de mi novio para visitar a mis padres y mentí diciendo que era mío. Ellos lo vendieron en secreto para financiar las vacaciones de mi hermana divorciada. Ahora mi novio está demandando por su auto y corté contacto con toda mi familia. La situación sugiere que mis padres decidieron vender lo que creían que era mi auto para financiar las vacaciones de autocuidado de mi hermana, así como comprarle algunos regalos caros porque acababa de divorciarse. Yo, de 26 años, conduje a casa de mis padres en el nuevo SUV de mi novio porque es un vehículo genial y realmente quería hacer un viaje largo en él. Mi novio Tyler, de 28 años, había estado ahorrando durante mucho tiempo para comprar un auto nuevo y lo tiene desde hace casi 2 meses. Él y yo llevamos juntos 2 años y el mes pasado se mudó conmigo. Mis padres viven bastante lejos de mí, generalmente es un viaje de 6 horas desde mi casa hasta la suya, y nos vemos tal vez 1 o 2 veces al mes. El fin de semana pasado me invitaron a quedarme un par de días con ellos ya que mi padre no se sentía bien. Decidí llevar el auto nuevo después de hablar con Tyler al respecto, porque mi viejo auto estaba en el taller para reparaciones. No les dije a mis padres que era el auto de Tyler porque no pensé que fuera relevante. Cuando me preguntaron de quién era, ya que parecían bastante impresionados, simplemente les dije que era mío. No sabía a qué conduciría esto, no podría haber imaginado que lo venderían. Al cuarto día de mi visita, había ido a ver a una amiga y cuando regresé, el auto no estaba. Empecé a entrar en pánico de inmediato porque pensé que lo habían robado, pero cuando entré para hablar con mis padres al respecto, me dijeron que lo habían vendido. Me quedé en shock y me explicaron que cuando llegué con el auto, decidieron tomar un par de fotos y enviárselas a algunos de sus amigos para preguntar si alguien estaría dispuesto a comprarlo. Uno de ellos había encontrado un comprador interesado que estaba dispuesto a pagar una suma considerable por el auto. Honestamente, no sé qué persona compraría un auto sin molestarse en tener el título transferido a su nombre, pero supongo que pudieron encontrar a alguien lo suficientemente tonto o tal vez desesperado para hacerlo. Cuando les pregunté qué habían hecho con el dinero, me dijeron que lo habían transferido a mi hermana para que pudiera tomarse un merecido descanso, todo porque su divorcio acababa de finalizarse hace un par de semanas y necesitaba darse algunos caprichos. Incluso le habían pedido un par de aretes de diamantes y una pulsera en línea. Me pidieron que no me enojara, pero claramente, como había comprado el auto, me estaba yendo muy bien y mi hermana había gastado mucho dinero en el divorcio, así que realmente necesitaba esto. Podrían haberlo pagado con su propio dinero, pero tenían que ahorrar para su jubilación, así que esperaban que entendiera por qué lo habían hecho. Estaba tan furiosa que ni siquiera sabía qué decirles y simplemente comencé a gritarles en la cara, diciéndoles que la habían hecho grande porque el auto ni siquiera era mío, pertenecía a Tyler y lo escucharían de él una vez que se enterara de esto. Mis padres habían conocido a Tyler un par de veces, pero definitivamente no eran cercanos, así que incluso ellos se sorprendieron cuando se enteraron de que el auto le pertenecía a él y no a mí. Pero en lugar de disculparse, comenzaron a asustarse y a culparme por no decirles la verdad sobre a quién pertenecía el auto. Dijeron que debido a mi decisión de fingir, se habían puesto en peligro a sí mismos y posiblemente a la persona que se había ofrecido a comprar ese auto. Aparentemente, habían planeado vender el auto sin mi conocimiento y una vez que me enterara, simplemente me convencerían de no presentar cargos contra ellos y eso sería todo. Pero ahora que descubrieron que el auto ni siquiera me pertenecía, estaban asustados por lo que iba a pasar y comenzaron a molestarme para que hablara con Tyler y lo convenciera de no presentar cargos. Afirmaron que estaban completamente convencidos de que yo no haría nada para lastimarlos y por eso, habían vendido el auto cuando pensaron que era mío. Ni siquiera sé cómo darle sentido a eso. Esencialmente, planeaban aprovecharse del hecho de que yo era familia y me manipularían para que dejara pasar esto, pero con Tyler no estaban tan seguros y querían que hiciera algo para arreglar la situación. Les dije que simplemente podían contactar a la persona que había comprado el auto y hacer que lo devolviera tal como estaba, pero dijeron que ya lo habían vendido y transferido los fondos a mi hermana, así que eso no iba a ser posible. La única razón por la que estaba negociando con ellos no era porque quisiera protegerlos, sino porque quería recuperar el auto, ya que sabía lo duro que Tyler había trabajado para conseguirlo. El hecho de que mis padres todavía trataran de defender la decisión de vender el auto por el bien de mi hermana me estaba enfureciendo, así que les dije que si no hacían lo que les pedía, hablaría con Tyler y me aseguraría de que presentara cargos contra ellos. Entonces llegamos a un punto en blanco porque pensaron que estaba siendo demasiado cruel y que mi hermana realmente había pasado por mucho, así que merecía estas vacaciones y los regalos que habían pedido para ella. No podían simplemente quitárselo todo después de que ya le habían contado al respecto. Afirmaron que ella había estado muy feliz cuando le transfirieron el dinero y le dijeron que se tomara unas vacaciones con ese dinero, e incluso habían mencionado el regalo que recibiría cuando regresara a casa.
No podían quitarle esa felicidad diciéndole que habían cancelado los regalos y que necesitaba devolver el dinero también. Así que les dije que no me importaba en lo más mínimo su felicidad, solo necesitaba recuperar el dinero con el auto, y si no lo hacían, hablaría con Tyler. Dijeron que sabían que yo no haría nada para lastimarlos, así que saqué mi teléfono justo frente a ellos, llamé a Tyler y le expliqué la situación mientras me miraban horrorizados. Le dije a Tyler que quería que presentara cargos contra mis padres. Estaba muy enojada y podía escuchar que incluso Tyler estaba muy molesto, así que me dijo que iba a hablar con su abogado y hacer algo al respecto. Después de la llamada telefónica, mis padres comenzaron a gritarme una vez más y me echaron de su casa, diciendo que era un ser humano horrible y que no merecía ser llamada su hija nunca más. Estaba bien con eso, pero luego empezaron a decir que nada de esto habría sucedido si simplemente les hubiera dicho que el auto no me pertenecía, pero en cambio había elegido mentir al respecto y ahora estaban en problemas por mi culpa. Dijeron que solo estaba insegura de que mi novio tuviera un auto nuevo y brillante y yo no pudiera permitirme tener lo mismo, por lo que estaba tratando de presumir frente a ellos para impresionarlos, porque sabían que solo iba a terminar siendo un fracaso y nada más. Habían tenido razón al respecto durante toda su vida y yo no podía soportarlo. Encontré eso muy ofensivo. Cuando traté de argumentar que ni siquiera habría traído el auto conmigo si hubiera sabido lo que tenían en mente, dijeron que solo habían vendido el auto porque pensaron que yo era familia y que entendería su situación, pero claramente solo estaba interesada en fingir mi estilo de vida para impresionar a otras personas. Eso fue hace casi 3 días y desde entonces he estado viviendo en un hotel esperando que Tyler llegue aquí. Hemos estado en contacto, pero no puedo evitar pensar que tal vez esto es mi culpa porque no les dije a mis padres a quién pertenecía realmente el auto. ¿Acaso hice algo mal por no decirles de quién era el carro? Edición. Muchos de ustedes querían saber más sobre mi relación con mi familia. Bueno, como la mayoría de ustedes habrán imaginado, hay una hija favorita en la familia y obviamente no soy yo. Es mi hermana mayor. Ella es 7 años mayor que yo y no tengo una buena relación con ella. No hemos tenido contacto durante los últimos años y no es algo que hayamos decidido a propósito, simplemente sucedió de forma natural. Ella vive fuera del estado y rara vez vuelve a casa, y cuando lo hace, no visito a mis padres porque no nos llevamos bien. Mi infancia no fue tan mala, para ser honesta. Aunque mis padres estaban algo inclinados hacia mi hermana, nunca sentí que me estuvieran dejando de lado ni nada por el estilo. Este incidente del auto simplemente surgió de la nada. No tenía idea de que fueran capaces de hacer algo así. Créanme, si me hubieran tratado mal toda mi vida, ni siquiera habría mantenido el contacto con ellos. Antes eran solo pequeñas cosas las que me molestaban sobre mi relación con mis padres, pero en general eran muy amables conmigo y eran buenos padres, y por eso seguía en contacto con ellos. Por eso los visitaba cada mes. Este incidente reciente simplemente surgió de la nada. Creo que la edad les está pasando factura, por eso pensaron que esto sería algo aceptable y que yo simplemente lo dejaría pasar porque soy familia o lo que sea. Estaban equivocados, incluso las cosas que dijeron hacia el final de nuestra última reunión, mientras me echaban de la casa, que siempre habían creído que yo era un fracaso y que quería demostrarles que estaban equivocados. No sé de dónde vino eso, porque siempre han sido muy solidarios conmigo. Nunca habían insinuado que crecería para ser un fracaso. Tal vez lo creían en su corazón, pero nunca lo dejaron ver y fueron muy buenos actores, porque yo estaba totalmente convencida de que me amaban. Este incidente fue el primero que fue completamente inesperado y no sé qué podría haber llevado a mis padres a actuar de tal manera. Sé que el divorcio de mi hermana fue bastante malo. Su esposo la había estado engañando y aún así se las arregló para salirse con la suya sin pagarle pensión alimenticia, al igual con una cantidad ínfima de dinero en el acuerdo, pero aún así eso no es excusa para que mis padres actúen de esta manera. En fin, espero que esto les ayude a entender por qué tuve que mantener el contacto con mis padres y llegar a una conclusión sobre lo que debo hacer. Es algo urgente, así que agradecería consejos rápidos. Actualización 1. Hola, así que ayer después de publicar mi actualización, la mayoría de la gente me dijo que yo no tenía absolutamente ninguna culpa en esto. No quería que mis padres hicieran preguntas sobre por qué Tyler me había prestado su auto y esas cosas, así que simplemente decidí decirles una pequeña mentira. Literalmente no había forma de que pudiera saber qué conduciría a todo esto, y no necesito culparme por ello. Y sí, mis padres pueden haberme tratado decentemente en el pasado, pero después de lo que acaban de hacer, no les debo nada. Tyler llegó esta mañana y me dijo lo mismo que la gente en los comentarios me ha estado diciendo, que no necesito sentir culpa relacionada con nada de esto. Él va a lidiar con esto a su manera y todo lo que tengo que hacer es testificar contra mis padres. Ha hecho que su abogado redacte documentos para una demanda y está presentando cargos contra mis padres. ¿Y saben qué? Voy a estar con él en esto.
Ellos totalmente merecen lo que les viene y no pueden evadir las consecuencias de esto. En la tarde planeamos ir a casa de mis padres y hablar con ellos, dándoles una última oportunidad de arreglar su error, pero dudo mucho que lo vayan a hacer. Su única prioridad en este momento es asegurarse de que mi hermana pueda darse sus caprichos. Ya intenté razonar con ellos antes, pero no fueron receptivos. Si acaso, estoy bastante segura de que solo van a venir con la misma charla de mentiras esta vez también. Pero Tyler piensa que vale la pena intentarlo porque no quiere perder su tiempo peleando esto en la corte cuando puede resolverlo fuera de ella. Por supuesto, si no hacen lo que decimos, tendremos que llevar esto a los tribunales. Han pasado un par de días, así que incluso ellos podrían haberse calmado ahora, y estoy bastante segura de que están inventando alguna mentira contra mí para hacerse parecer los buenos aquí. Pero yo sé lo que pasó y todo lo que realmente necesito es el número de contacto del tipo que compró el auto y podré resolver esto en un santiamén. De todos modos, como no tengo eso ahora mismo, solo vamos a tener que aguantar y hablar con ellos una última vez, para que podamos decirles lo mal que va a terminar para ellos si no recuperan el auto a toda costa. Lo bueno que ha sucedido hasta ahora es que Tyler está aquí conmigo, así que me siento mucho menos preocupada por todo. Él ha sido muy amable y compasivo conmigo porque sabe que esto no es mi culpa y si alguien tiene la culpa aquí, van a ser mis padres. Actualización 2. Está bien, así que han sucedido un par de cosas. Como dije, fuimos a la casa de mis padres para hablar con ellos y les dijimos que les estábamos dando una última oportunidad de arreglar la situación, pero tal como esperábamos, no aceptaron esa oferta. Cuando tocamos el timbre y mi padre abrió la puerta para vernos, intentó hacerse la víctima, diciendo que sabía que podía contar conmigo, para darme cuenta de que lo que estábamos haciendo al meterlos en problemas no era correcto y que estaba listo para perdonarme. Literalmente habían asumido que estaba allí para disculparme con ellos y no para darles una última oportunidad de arreglar la situación, y lo encontré algo gracioso. Así que Tyler tuvo que explicar que estábamos allí para hablar con ellos sobre lo que estaba pasando, dijo que estaba aquí para decirles que iba a presentar cargos contra ellos, así que sería mejor que recuperaran el auto o las cosas no saldrían bien para ellos. Mi padre se ofendió y le dijo a Tyler que no tenía derecho a hablarle así cuando estaba parado en su propiedad, nos pidió que nos fuéramos de allí, pero me mantuve firme y le dije que no nos iríamos hasta que nos diera los datos de contacto de la persona a la que supuestamente le había vendido el auto, porque solo queríamos recuperarlo. No queríamos problemas, ni para nosotros ni para ellos. De hecho, después de que todo este lío terminara, planeaba dejarlos en paz para siempre. Cuando dije eso, mi madre apareció y dijo que no le importaba que le estuviera amenazando, que sabía que tenía otra hija con quien contar y que se aseguraría de que todos me excluyeran después de eso. Tyler y yo nos dimos cuenta de que no tenía sentido hablar con ellos sobre esto. Simplemente tendríamos que seguir adelante con nuestros planes y hacer lo que habíamos venido a hacer. Así que nos fuimos, luego él contactó a su abogado y le dijo que estaba listo para presentar cargos, porque había intentado resolver esto antes de ir por la vía legal y ahora íbamos a hacer lo que teníamos que hacer. Así que eso fue todo y luego regresamos al hotel, y ambos estábamos de muy mal humor ya que mis padres estaban perdiendo mucho tiempo y nos estaba afectando bastante también. Estábamos discutiendo exigir algún dinero de compensación de ellos también, junto con el auto en perfectas condiciones, por todo el tiempo que habían desperdiciado y también en caso de que el auto tuviera algún daño, íbamos a obtener ese dinero de ellos también. Mientras estábamos discutiendo esto, recibí una llamada telefónica de mi hermana mayor. No contesté porque no podía imaginar qué tendría que decirme, pero luego me llamó un par de veces más, así que finalmente respondí y ella comenzó a sermonearme sobre cómo estaba molestando a mis padres, que no estaba bien porque ellos me habían criado, así que necesitaba estar agradecida con ellos. Estaba enojada, ya lo había mencionado, y realmente no quería hablar con ella, así que le dije que tal vez ella creía que les debía algo, pero por lo que habían hecho, yo no pensaba de la misma manera y las cosas siempre habían sido diferentes para ella, así que no es como si pudiera entender de dónde venía yo. Traté de colgar, pero luego ella dijo que era típico de mi ser ingrata por todo lo que se había hecho por mí y me enojé mucho porque, en primer lugar, ni siquiera sé a qué se refería y, en segundo lugar, creo que lo que mis padres hicieron fue extremadamente poco ético, así que definitivamente no merecían ser excusados por mí como ella creía que debían serlo. Y luego hizo ese comentario. Le pregunté a qué se refería porque no recuerdo ni una sola vez que haya sido ingrata con mis padres y tuvo la audacia de decir que no estaba hablando de nuestros padres, sino de ella misma. Eso me tomó por sorpresa porque realmente no podía recordar ningún incidente así, justo como esperaba. Comenzó a gritar sobre algo arbitrario que había ocurrido años atrás. Me dijo que había decidido cortar el contacto conmigo debido a mi comportamiento ingrato. Si recuerdan, mencioné que ninguna de las dos decidió que íbamos a cortar el contacto, simplemente sucedió de manera orgánica, así que no sé de dónde vino eso.
Aparentemente, ella creía que en ese entonces conseguí un trabajo muy bien pagado gracias a ella. Mi hermana y yo trabajamos en el mismo campo, pero aún así me sorprendió mucho esa afirmación que hizo por teléfono porque no podía recordar nada parecido y estaba muy perdida. Luego comenzó a explicar, ¿saben qué? Esperen un momento, su lógica les va a volar la mente también. Aparentemente, ella creía que era responsable de que yo consiguiera ese trabajo tan bueno en ese momento, porque ella había decidido mudarse con su esposo y había retirado su solicitud un par de días después de haberla presentado, después de lo cual yo fui seleccionada eventualmente. ¿En qué universo eso la hace responsable de que yo consiguiera el trabajo? Nunca lo sabré. En fin, ella creía que le debía un agradecimiento después de que decidió mudarse y me dejó el trabajo, y cuando no le agradecí nada, decidió que nunca volvería a hablarme hasta que reconociera lo que había hecho por mí, lo cual nunca sucedió, así que no hablamos durante los últimos años. Estaba tan confundida porque ni siquiera sabía qué estaba tramando, tratando de hacer parecer que yo era ingrata cuando ni siquiera sabía sobre ninguna de estas expectativas que tenía de mí, y aunque las hubiera conocido, no le habría agradecido porque eran completamente irrazonables. La detuve al instante y le dije que ella no era de ninguna manera responsable de que yo consiguiera el trabajo. Soy tan calificada como ella y solo era un poco más joven en ese momento, pero aún así estoy bastante segura de que conseguí el trabajo por mi propio esfuerzo y perseverancia y no porque ella se retirara. Le dije que no me importaba si pensaba que yo era ingrata, solo quería que me dejara en paz porque le dije que iba a asegurarme de que mis padres me devolvieran el auto en perfectas condiciones, y si ella pensaba que era injusto de mi parte, pues mala suerte, no iba a cambiar de opinión y era una tonta por pensar que podía llamarme, decirme esas cosas y luego tratar de hacerme sentir diferente sobre esta situación. También le dije que obviamente ella nunca encontraría fallas en nuestros padres porque siempre había sido tratada como una princesa, mientras yo había sido tratada como una niña normal, y aunque nunca había resentido a ninguno de ellos por esto, ya era hora de que empezara a reconocerlo. Luego colgué y la bloqueé, y ahora estamos sin contacto permanentemente. Me estoy asegurando de eso. Después de la llamada telefónica, discutí las cosas con Tyler y no estamos seguros si nuestros padres la pusieron a hacer esto, pero si lo hicieron, solo empeoraron las cosas para ellos mismos. De todos modos, ha sido un día increíblemente largo y ya casi es la 1 de la mañana. Tenemos otro largo día por delante mañana también, así que solo voy a tratar de descansar un poco. Era muy importante para mí desahogar mis sentimientos aquí porque, aunque hablé con Tyler al respecto, solo quería hablar un poco más y sacarlo completamente de mi sistema, y es por eso que esta fue una actualización tan larga. Así que gracias por mantenerse hasta el final, significa mucho para mí y para los que lo leyeron todo. Espero que mis padres no pongan mucha resistencia después de esto porque, realmente estoy harta de todo y solo quiero volver a casa a mi vida normal ahora. Actualización 3. Hola, así que son alrededor del mediodía en este momento y al parecer Tyler y yo podríamos no tener que ir a la corte después de todo. Esta mañana mis padres aparecieron en el hotel y comenzaron a rogar que dejáramos de hacer lo que fuera que estábamos planeando hacer. Cuando recibimos una llamada de la recepción esta mañana, estaba confundida sobre si debía dejarlo subir o no, pero Tyler dijo que tal vez deberíamos hablar con ellos porque podrían haber cambiado de opinión después de anoche. Así que los dejamos subir y cuando estaban en nuestra habitación, comenzaron a disculparse profusamente diciendo que habían pensado las cosas después de anoche y realmente no querían ningún problema, así que apreciarían mucho si pudiéramos resolver esto fuera de los tribunales. Me dijeron que habían contactado al hombre que había comprado el auto y estaban hablando con él tratando de convencerlo de que lo devolviera. Aparentemente, estaba listo para hacer un viaje por carretera por todo el país, pero personalmente creo que podría haber estado planeando huir. No puedo pensar en nadie en su sano juicio que hubiera estado dispuesto a comprar un auto del que ni siquiera tenía el título, y esto aparentemente llegaba en un momento muy inconveniente para él, pero pudieron convencerlo de alguna manera, prometiéndole que le devolverían $2,000 más que la cantidad por la que habían vendido el auto. Así que podríamos recuperar el auto de Tyler después de todo, y estamos realmente felices por ello porque estamos aliviados de que no tengamos que quedarnos aquí por mucho tiempo, ya que el tipo que compró el auto se presentará en la casa de mis padres en un par de días para devolverlo. Involucrarnos con la corte aquí significaría quedarnos varios días y no queríamos eso, así que esta es una mejor opción para ser honesta. Mis padres también trataron de disculparse conmigo por su comportamiento y dijeron que se habían dado cuenta de lo equivocados que habían estado, pero les dije que eso era completamente innecesario porque sin importar lo que dijeran en este punto, ya había tomado mi decisión e iba a cortar relación tan pronto como volviera a casa.
Parecían un poco infelices por eso y dijeron que realmente querían compensarme, pero les dije que mi decisión era final y realmente no quería hablar con ellos porque esta había sido una experiencia terrible para mí. Me habían humillado completamente frente a mi novio el día anterior y habían sido insoportables desde que vendieron el auto sin mi consentimiento, así que realmente no quería tener nada que ver con ellos después de esto. Se veían muy molestos mientras se iban, pero al menos esta pesadilla va a terminar ahora y Tyler y yo finalmente podemos volver a casa. Actualización 4. Hola. Así que han pasado un par de semanas y recuperamos el auto. Estaba en las mismas condiciones en que lo habíamos dejado, así que afortunadamente para mis padres, no tuvieron que pagar ningún daño, pero se enteraron del auto justo a tiempo porque si el tipo lo hubiera llevado al viaje por carretera, las cosas habrían sido muy diferentes. De todos modos, mis padres condujeron el auto hasta nuestro lugar y trataron de hablar con nosotros para disculparse conmigo una vez más y lograr que hablara con ellos, pero les dije que ahora que el auto había sido entregado, no teníamos nada más de qué hablar. Estaban realmente desesperados y pude ver que realmente querían seguir siendo parte de mi vida, todo porque no creo que vayan a tener nietos de mi hermana pronto. Pero Tyler y yo dejamos muy claro que no queríamos que merodearan por nuestra casa, así que los hicimos irse amenazando con llamar a la policía cuando dijeron que se quedarían por ahí hasta que los perdonara, así como también que dijera que me mantendría en contacto como lo había hecho anteriormente. Fue su propio comportamiento lo que cambió todo para nosotros y necesitaban darse cuenta y reconocer eso. Hasta que lo hicieran, nada cambiaría nunca. De todos modos, eso fue hace 2 semanas y recientemente Tyler me propuso matrimonio y estamos organizando una fiesta de compromiso en nuestra casa este fin de semana. Las invitaciones ya han sido enviadas. He escuchado de un par de parientes que mis padres y mi hermana están muy molestos porque no recibieron una, ya que pensaron que al menos algo tan grande como esto me haría reconsiderar nuestra situación y extendería una mano de paz hacia ellos para arreglar las cosas de nuevo. Diría que era una expectativa bastante poco realista de su parte, porque ninguno de ellos ha sido amable conmigo. Tyler y yo estábamos en la misma página sobre si los queríamos en nuestra fiesta o no y la respuesta es no, no los queríamos. Es un día realmente importante para nosotros y si no pueden ser amables conmigo, no merecen estar a mi alrededor. Además, incluso si pensara en arreglar las cosas con ellos e invitarlos, entonces el día se convertiría completamente en nosotros y nuestro drama familiar y no en nuestro compromiso, así que decidimos mantenernos alejados de eso. Bueno, tal vez solo me quedaré así y mantendré mi distancia de ellos y entonces no tendrán que lidiar con mi capricho nunca más. Espero no hablar más con ellos, ya que han sido irrespetuosos hacia nosotros y han perdido toda gota de esperanza que tenía en ellos.